Buen día, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan todos los lunes. Les invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 22 al 25. Dice de esta manera: Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. El título de esta meditación: Cristo revela el pecado de las personas. Continuamos con el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Hemos puesto como tema de este capítulo 15, palabra de exhortación. Jesús va a hablar ahora de la oposición con la que él se tiene que enfrentar. Esa oposición enfatiza la culpa de la gente. La grandeza de la revelación en Cristo es la que mide la culpa de aquellos que le rechazan. El verso 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. En este verso se subraya la gravedad de rechazar a Cristo. Obviamente, Jesús no está diciendo que los judíos estarían libres de pecado si Él no hubiera venido. Pero quiere decir que si Dios no se hubiera revelado a través de su Hijo Jesús, no se les podría culpar el pecado de rechazar a Cristo. Sin embargo, ahora que Jesús está en medio de ellos, no tiene excusa. No hay forma de cubrir ese pecado. El verso 23 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Notamos en este verso 23, notamos cómo Jesús hace un énfasis especial en mí y en a mi Padre. Es interesante lo que dijo Jesús: el que odia a Él, odia también al Padre. Si odiamos a Jesús, implícitamente odiamos al Padre. El verso 24 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han aborrecido a mí y a mi Padre. Notamos nuevamente que aquí se vuelve a enfatizar la afirmación que encontramos en los dos versículos anteriores, en el verso 22 y 23. E incluso se desarrolla aún más. En primer lugar, Jesús habla del significado de las obras. Este término no solo se refiere a los milagros, se refiere a toda la vida de Jesús. Él había dicho entre los judíos unas obras que nadie había hecho jamás. Después de ser testigos de aquellas obras, tendrían una responsabilidad. Si Jesús no hubiera hecho aquellas obras en medio de ellos no habrían tenido pecado. En cuanto a la expresión tener pecado, que podemos ver en el verso 22. Pero ahora la situación ha cambiado. Han visto las obras de Jesús y le han odiado a Él y al Padre. Es interesante que diga que no solo han visto al Hijo, sino que también han visto al Padre. Debemos recordar en el Evangelio de Juan capítulo 14, ya que al principio del Evangelio, Juan dejó claro que nadie ha visto a Dios jamás. Una vez más, la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. El pecado de los judíos consistía en eso precisamente, es que rechazaban ver que el Padre se había revelado en su Hijo Jesucristo. La palabra de Cristo
es un mensaje del Padre y las obras de Cristo son el testimonio del Padre. El resultado es que el que no acepta el testimonio de Cristo rechaza el testimonio del Padre. Y el que oye a Cristo se hace responsable ante el Padre. Aborrecer a Cristo y a los suyos es aborrecer al Padre. El hecho de que Cristo haya venido y dado su palabra y su testimonio, reveló y dejó claro que el mundo odia a Dios y su condenación. Muchas gracias. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes.